Bienvenidos, queridos oyentes, a otro nuevo episodio de Cultura en Ruta. Esta vez nos encontramos en Cartagena con una persona que he tenido el placer de conocer hace ya varios años. Nos conocemos desde el 2020, hemos trabajado juntas en variadas actividades, varios proyectos y realmente creo que es una persona que tiene algo muy bonito desde la visión que tiene frente al mundo. Una visión que a veces es positiva, que creo que es una visión difícil de tener porque el mundo a veces nos pone muchos retos y no nos permite como seguir con esa cuestión de ver el lado bueno de las cosas, pero ella se ha enfocado en hacerlo todo este tiempo y tiene también unos proyectos muy bonitos con niñas y niños que ya nos contará. Entonces, sin más, bienvenida Manu, pues el micrófono es tuyo para que nos cuentes quién eres. No, pues gracias a Cultura en Ruta por esta invitación, porque creo que si empezamos a difundir mensajes positivos y también dolorosos, que también nos tocan el alma, ese tipo de proyectos son los que hacen que se cultive y empiece a germinar como esa intención de tantos jóvenes que quieren empezar a difundir buenos mensajes para que pues, cambiemos, para que seamos mejores, para que el planeta vaya cambiando en su medida, pero que, como decían ahorita, no sean espectáculos vacíos, sino cosas que de verdad nos nutran el alma. Maravilloso. Bueno, y yo quería que habláramos sobre un proyecto en particular que tiene Manu, que se llama, ¿cómo es que la Fundación? Más. Sí. Más. Que nos cuente sobre la Fundación Más. ¿Cómo nace esta fundación? ¿Cómo se relaciona eso con el trayecto que tú tienes como artista? Porque sé que esa fundación nace también de uno de estos intereses que tú desarrollas como artista. Entonces cuéntanos un poco cómo inicia este proceso. Bueno, te cuento. Siempre tengo como un dilema con el tema de fundación porque yo trabajo como con muchas fundaciones, pero como tal la organización o lo que estamos haciendo, digamos, con la comunidad y los niños, no es todavía una fundación. Eh, siempre he querido crear algo que pueda unificar muchas fundaciones porque, a ver, todos queremos ayudar, ¿no es cierto? Todos queremos aportar, todos queremos hacer algo. Y lo que yo me he dado cuenta es que cuando tenemos una fundación, digamos que tienes como ese, digamos, como esa dirección de que tienes que hacer todo a través de esa fundación y demás, y tienes, como que no tienes la posibilidad de expandir esos horizontes, de poder abrirte y decir, ven, que otras fundaciones y que otras personas están aportando y ayudando. Y cuando yo empecé con este espacio en La Boquilla fue em, hace 13 años y empezó con un sueño con una de mis mejores amigas y el sueño se llamaba Transhuella. Y cuando yo empiezo todo este proyecto, fue porque yo quería, cada vez que yo hacía un viaje a diferentes territorios de Colombia, yo quería contar esa historia, pero también de alguna u otra forma me sentía responsable como de, de contarla, pero con un propósito detrás. No le veía sentido que yo fuera, me contaran sus historias, tomáramos fotografías, demás. Yo después expusiera, digamos, en espacios mediáticos y todo el tema, digamos, redes sociales o en exposiciones y demás, y que no hubiera una retribución a la comunidad. Sentía como esa responsabilidad de que tú me estás entregando parte de tu corazón, yo que te estoy dando a cambio. Y el cambio no es que haya que comprar las cosas que tengamos que contar, es decir, las historias no siempre tienen que ser medidas monetariamente para comprarse o para algo, pero sí creo que cuando hay necesidades en las comunidades uno tiene que aportar un granito de arena. Entonces, ese proyecto Transhuella nace en ese momento y lo primero que yo hice fue venir a Cartagena a hacer como un relato de lo que eran las palenqueras, de lo que era Palenque, bueno, como toda esa cultura que muchos de los turistas conocen porque esa es como la cara bonita, Cartagena es como la cara bonita de Colombia, pero no nos damos cuenta que Cartagena es enorme y esa cara bonita es súper pequeña, súper pequeña. Y bueno, yo, como decías tú ahorita, siempre he expresado todo desde el lado positivo, pero realmente mi obra no se trata como de decorar espacios y de ser siempre agradable a los ojos, eh, sino también
que incomode. Y a veces la sonrisa de un niño, a veces la alegría del otro puede llegar a incomodar a alguien. Así a veces solo sintamos esperanza y cosas buenas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tampoco estamos haciendo nada por ese niño. ¿Qué hay detrás de ese niño? O sea, ¿qué hay detrás de esa mirada de esperanza que a pesar de que se ve que no le falta nada, se ve como si no le faltara nada, se ve como reluciente y demás, no sabemos que hacen parte de comunidades que son dolientes de este país? Entonces, cuando yo empiezo todo ese tema de la transhuella, que fue hace tanto tiempo, empecé simplemente queriendo tener unos espacios en donde los niños pudieran tener algo distinto a lo que regularmente tenían en su vida, y, y era poder estar cercanos al arte en diferentes aspectos, no para que el día de mañana sean bailarines o artistas o, o actrices, actores, bueno, es, era que ellos pudieran a través del arte y de esos medios desarrollar como digamos, el desarrollo cognitivo de ellos fuera mucho mejor gracias a las artes. Entonces, entonces empezamos con clases de baile y fueron varios años en los que solamente tenían clases de baile, y en ese momento em, empezaron a llegar venezolanos con todo el tema migratorio, y me empieza a decir a mí, em, me empieza a decir a mí una de las, Rosy, que es una de las chicas de la comunidad, me empieza a decir: Manuela, usted no se imagina el cambio que ha tenido tal niño que era súper agresivo. Mejor dicho, empieza a ver como una transformación y una cosa muy bonita, y yo dije, definitivamente tenemos que seguir haciéndolo. Y así continuamos varios años hasta que llegó pandemia, y en pandemia ahí hubo un tránsito porque la casa que nosotros alquilábamos, que yo alquilaba, me la pidieron. Entonces, entonces, entonces me pidieron la casa, y nos quedamos en esa casa, y yo decía, ¿ahorita qué vamos a hacer? Entonces empezamos a hacer como en un patiecito que teníamos, em, como todo el tema del baile, y después dijimos, no, cojamos otro espacio porque ya ese espacio como que no nos está sirviendo, pues no es, digamos, La Boquilla. No sé si ustedes han ido a La Sí, Boquilla. La Boquilla es una zona que para muchos es como, genera como mucha discordia, porque la gente a veces dice como que ellos lo tienen todo, que son unos desagradecidos, que, o sea, la gente en Cartagena a veces es poco doliente con el tema, y a mí me parece en particular que todas las zonas en donde hay una necesidad son importantes. O sea, no hay ninguna que no lo sea. Y para mí La Boquilla es una de las que más me genera tristeza. ¿Por qué? Porque es que ellos como tal ya tienen un territorio demasiado bueno. O sea, ellos ya como tal viven en una mina de oro. O sea, su territorio, su espacio, donde ya tienen su casita y todo, ya es un espacio que ya vale. No están en un lugar que no. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, estando al lado al lado de los edificios más grandes, de los hoteles, de todo, y esa zona no se haya desarrollado para bien? O sea, eso ya era como para que, estando tan cercano a una población que ya está tan desarrollada, que hay tantos civiles, que tantas, ya debería estar desarrollada. Eso para mí siempre ha sido muy frustrante, porque uno va y uno ve el desorden contrastado con, con toda la riqueza. Entonces, para mí esa parte es como la que más me... Y yo siempre les digo eso a los niños: niños, vean, o sea, ustedes son el futuro de toda esta comunidad. Nunca piensen ni siquiera, no hay necesidad ni siquiera de irse de este espacio, lo que hay es que mejorarlo, y ustedes son el futuro de esto. Ustedes ya tienen como tal una tierra espectacular, ustedes ya tienen un espacio. Entonces lo que yo quiero es que esos niños que conocí a los 3 añitos, que ahorita ya tienen 13, hay una de ellas que quiere ser policía, pero ustedes vieran pues como su actitud, su confianza. Ella fue una de las primeras que empezó a bailar, y baila súper, súper bien, y ahorita pues está ya con como todo el tema de arte y eso, pero es emocionante. Entonces así empezó todo este tema, y en este momento ya no solamente están las clases de baile que habían, sino que en el lote que, digamos, un lote que tengo, hace muchos años construimos un kiosco abierto, pues, un kiosco que usa toda la comunidad para su beneficio. Lo usan para hacer sus reuniones, lo usan ayer, por ejemplo, estuvimos en La Boquilla y estaban ajustando todos los chinchorros. Los proyectos, cuando tienen un propósito detrás, siempre tienden a difundirse como esporas.
así como el título de mi exposición. Y yo creo que parte de esto que pues, vamos a hablar es poder saber qué tipo de mensaje estamos dejando, digamos, en ese legado cultural de nosotros personalmente como individuos de este planeta. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, entonces, Manu, gracias por pues aceptar también la invitación a este espacio de Cultura en Ruta. Me gustaría mucho que nos contaras cómo nace Fundación Más, cuál es el inicio de este proyecto tan bonito, cómo empieza también el interés por acercarse a las niñas y los niños y bueno, también en qué año comienza. Bueno, Fundación Más no empieza como Fundación Más. Cuando a mí me preguntan por la fundación, yo siempre digo, la verdad, ahorita no es una fundación constituida, siempre ha sido algo súper orgánico que se ha hecho y empieza como un proyecto llamado Transhuella con una de mis mejores amigas en el 2017 y con mi mamá también. Mi mamá era amante a Cartagena, incluso siempre soñaba con venirse a vivir a Cartagena y, y tiempo anterior de que ella se viniera a vivir un tiempo a Cartagena, empiezo a tener estos viajes frecuentes a Cartagena, pero no como turista, conociendo esa cara bonita y ese espacio bonito de Cartagena, sino entendiendo el territorio que es tan amplio y tan lejano a la vez de todos los que visitamos Cartagena. Entonces, en ese 2017 empiezo a viajar y empiezo a hacer como un relato de la cultura de Cartagena a través de esa cultura palenque que nosotros vemos en las calles, digamos, de la amurallada y empiezo a acercarme mucho también a la historia detrás y a conocer la niñez que hay detrás. Entonces ya no solamente me adentro a lugares, digamos como conocidos por todos los que lo visitamos, sino lugares que a veces, digamos, no somos tan cercanos y entre esos La Boquilla. Cuando llego a La Boquilla me encuentro con una comunidad, empiezo a ser amiga de una mujer, una líder. Yo les llamo líder porque de verdad, para ser líder lo único que hay que tener es voluntad. Y para ser líder lo único que hay que tener es disciplina. Y para ser líder lo único que hay que tener es meterle el corazón a las cosas. Y eso es Rosy, porque en muchas ocasiones yo siempre le preguntaba a ella de sus historias y demás, y yo siempre veía y escuchaba como sus historias demasiado fuertes. Ella tiene 19 nietos, se podría imaginar pues la cantidad de diferentes lugares y todo en este momento, pues cuando la conocí obviamente tenía muchísimos menos, eso fue ya hace, estamos hablando de 2017, pues ya años. 2 años, sí. ¿Cuántos años? ¿Qué tal mis matemáticas? No. Casi 10 años, son 8 años. Entonces, entonces imagínense que fue algo muy lindo porque yo le preguntaba a ella, Rosy, para ti, ¿qué es la felicidad? Porque yo siempre la veía contenta, la veía feliz, o sea, y para mí eso siempre era como una respuesta en cuestión, como que yo decía, ¿qué me va a decir ella frente a la felicidad o sobre la vida? Y ella siempre me decía, para mí la felicidad es ver lo bueno en lo malo, man, porque si no, uno se la pasa quejándose de la vida, si no, uno se la pasa como recordando lo negativo y la verdad todos los días vienen cosas buenas. Y ella a mí me inspiró muchísimo porque así como uno a comunidades se siente como liderazgos que en verdad son muy cero empáticos, digamos, con la persona que está llegando a ayudar, Rosy siempre fue una persona muy agradecida y decía, con lo que tengamos podemos ayudar a los niños. Y ella siempre hacía mucho énfasis en la niñez. Ella misma, siendo de la comunidad, ella, digamos que ella a veces tiene fricción con los adultos y con los padres, porque ella dice, qué pena con ustedes son unos irresponsables, porque ella sí les dice todo en la cara. Y ella me enseñó que de verdad, a través de la niñez nosotros sí podemos hacer un cambio. A través de la niñez el mundo puede transformarse. Pero nosotros siempre la niñez la vemos lejana porque la niñez está a años de ser ese futuro. Pero lo más ridículo de todo es que cuando abrimos los ojos, ya esos niños están grandes y no hicimos nada por ellos. Entonces, ese despertar y esa conciencia que yo quiero a través de más, de esa organización, porque yo no les llamo ni siquiera fundación, yo quisiera que fuera una fundación de fundaciones, una organización que pudiera agrupar muchísimas fundaciones, muchísimos líderes, muchísimas personas que de verdad quieran impactar positivamente y que pudiéramos llegar a tener un proyecto tan sólido que pudiéramos replicarlo en diferentes comunidades. Entonces, ¿por qué La Boquilla? Porque La Boquilla está al lado de un sector con muchísima riqueza. Ellos ya como tal tienen una tierra muy valiosa,
están frente al mar, tienen todo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese lugar no se desarrolla? ¿Por qué? Porque no hay educación. Miren, ustedes no saben, el 50% de los niños y niñas en Colombia está en pobreza extrema. O sea, y de ese 50% que están en pobreza extrema no reciben educación. O sea, muchos son analfabetas, pero muchos de los que tienen la oportunidad de ir a esas escuelas públicas y demás, que están en todos esos distritos y en esas veredas y demás, no tienen la oportunidad de tener ningún contacto con algo relacionado con el arte. Y lo más triste de todo es que el desarrollo cognitivo, la posibilidad de que nosotros en nuestro cerebro desarrollemos la posibilidad de tomar decisiones, de ser partícipes en las cosas, de creernos que de verdad podemos hacer las cosas, se desarrolla gracias a las artes, la música y no a otras cosas. Pensamiento crítico. Exacto. Entonces, qué triste de verdad que nosotros estamos desperdiciando toda una población que va a ser la que va a desarrollar nuestro, digamos, nuestro ecosistema, porque en verdad somos todos, con todos, somos los animales, los seres humanos, todos. Esto es un tema de aprendizaje colectivo, porque tenemos que ser conscientes no solamente con crecer que vamos a cuidar la raza humana, sino que de verdad es que estamos destruyéndolo todo. Entonces tenemos que pensar en el medio ambiente, tenemos que pensar en los animalitos, entonces en el kiosco que tenemos también tenemos, o sea, estamos haciendo de todo, o sea, no solamente las clases de arte, música, baile, sino también el tema de hacer jornadas con temas animalistas, porque los niños no tenían ni idea que hay personas que se dedican a rescatar animales. Mm. ¿Cómo vas a enseñarles algo a niños que nunca han visto eso y solamente han visto maltrato en sus comunidades por los animales? Entonces, tú tienes que llevarlos a ver las cosas para que se den cuenta, no solo aprende con lo que ve. Y en estos días leía un libro em, y decía algo muy puntual, y es que todos aprendemos de los errores y estamos equivocados. Solo aprendemos cuando reflexionamos de los errores. Correcto. Y a veces la gente se conforma con que ya cometí el error, listo, sigo adelante, voy a aprender del error. Y no nos damos cuenta que si no reflexionamos de ellos, el error se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, eso es lo que está sucediendo con esas comunidades. No les damos herramientas para que reflexionemos sobre los errores, no les damos herramientas para conocer. Y yo creo que los niños sí son la oportunidad de cambio mundial. Sí, Totalmente. empezamos a trabajar desde ya. Y yo por eso, no es por nada, pero a mí, la verdad, no es que los adultos no me importen, pero ya son como, es como cuando ya este caso está perdido. No, nosotros lo entendemos por completo. O Sí, sea, nuestros proyectos educativos son pensados en hacer una revolución, sí, pero una revolución sin hacer sin crear más conflictos. Que la educación es la única capaz de lograr esa revolución sin crear más conflictos. Sí, pues sí. ambos también somos docentes, entonces para nosotros realmente a partir de ahí es que empieza el cambio. Y sí es cierto que hay algunos adultos que son un poco más difíciles, pero sí en los niños está la posibilidad de cambiar. Incluso es muy curioso porque mira que a veces yo le doy clases a docentes que pues se están formando para ser licenciados, para darle clases a niños en primera infancia. Y algunos de ellos tienen el pensamiento como de que a los niños hay que decirles todo y guiarlos demasiado. Y sí, obviamente hay que guiarlos y hay que enseñarles algunas cosas, pero los niños y las niñas también tienen voz y o sea, ellos son críticos, tienen un pensamiento, o sea, están desarrollando también su propia visión del mundo y a veces no se le da la suficiente importancia a eso y me parece muy lindo pues que desde la fundación o más que la fundación, desde este proyecto que tienes desde hace varios años, pues sea también importante darle voz a esas niñas y a esos niños que a veces no tienen los espacios para tenerlo. No, y chicos, uno a veces no es consciente de, o sea, yo pienso que los números hablan solos y yo creo que las cifras siempre nos han enseñado y nos han demostrado que a veces lo que estamos pensando es una cosa y cuando nos damos cuenta con los números y con las cifras estamos viendo otra. Y el otro día hablábamos hablando del tema del desarrollo cognitivo y eso es algo que todos pues los que estamos cercanos al arte sabemos que obviamente el arte desarrolla una cantidad de cosas, pero yo, por ejemplo, quería, o sea, como que quería entender muy bien eh, cuando empezaron a ver las clases de arte, de música y de baile en La Boquilla, cuando, cuando empezó a llegar como todo el tema de la migración de venezolanos y demás, La Boquilla se empezó a llenar también de venezolanos. Y eso son problemáticas sociales en las que
tenemos que saber cómo abordarlas porque en este momento, para mí, los venezolanos son una gran población que nos está ayudando con el tema de laboral y que nosotros tenemos que estar muy agradecidos a pesar de que hayan sido algunos que han llegado que obviamente no han traído lo mejor, otros sí, pero nosotros en este momento tenemos una tasa de natalidad paupérrima. O sea, Colombia en este momento no están naciendo niños. Uno jura que sí y realmente no están naciendo. Y nosotros en este momento estamos teniendo digamos que una falencia en ese aspecto y también estamos teniendo falencia en personas que van a trabajar y demás. Entonces, cuando llegan todos estos venezolanos en la comunidad, Rosy me cuenta y me dice, usted no se imagina los problemas de esos niños que han migrado, que han pasado por lugares súper difíciles y llegan acá con unos aspectos de agresividad, no quieren ir al colegio, no van a ningún lado, o sea, mejor dicho, y nos pusimos a hacer como ese estudio y demás. Primero, nos dimos cuenta que obviamente el tema de la agresividad cambiaba rotundamente y no solamente en niños que han tenido dificultades, sino también en nosotros cuando yo creé los kits de arte, la gente cogía un kit de arte y decía en pandemia y decía, no sabes lo que esto ha sido liberador para mí en momentos de estrés y de toda esta dificultad de pandemia. Entonces el arte definitivamente es importante, pero imagínense que el 29% de los niños que asisten, o sea, hay un 29% de probabilidades de que los niños no desistan de programas académicos, es decir, que no dejen de ir al colegio y demás, cuando tienen artes, o sea, cuando el arte está relacionado con la educación. Es decir, yo sé que de entrada a esos 100 niños que tenemos en la boquilla, en total son 150, solamente que de esos 150 hay una rotación porque muchos se van, vuelve, entonces no es como regular. Entonces, de los que todos los días incluso van a más, son 70, 80 niños que todos los días almuerzan y esos 70, 80 niños reciben clases semanales de diferentes, o sea, dos de arte, una de baile, tambores, clase de inglés, bueno, en diferentes. Eso es obviamente un programa muy distinto del tema académico. Pero esto que estamos haciendo hace que un 29% de esos niños no desfallezcan de ir al colegio, o sea, que les guste ir al colegio. O sea, son porcentajes muy altos cuando el arte se involucra. Uno cree que no y de verdad son, o sea, es como cuando una persona está con depresión y la mandan a hacer ejercicio. Uno jura que el ejercicio libera una cantidad de toxinas y cosas que lo que hacen en el cerebro y en el cuerpo entero es que te generan energía y es lo mismo que genera el arte. Y no es esa dopamina energética que nos genera eh, ansiedad y estrés como el celular y las redes sociales y todo, que nosotros en el cogemos y scrolleamos y estamos súper felices, dejamos de hacerlo. Y eso es lo que está pasando con los niños que están con el teléfono y le están liberando una cantidad de dopamina, pero que realmente los está intoxicando porque en el momento que lo sueltan, sufren de ansiedad. No, cuando están con clases de arte, cuando están con clases de la liberación de esta toxina es muy, muy pequeña, pero constante. Y la constancia es lo que hace que la vida sea orgánica, que sea buena, que sea agradable. Las cosas en exceso siempre dañan. Entonces, de alguna u otra forma, el arte es eso. Entonces, es como mi intención con más. No, qué bello. Nosotros vemos muchas cosas que más de lo que me imaginaba. Yo la verdad no conocía mucho acerca de Casamás, de Casamás, de la Fundación Más, de todo esto que estás desarrollando y proponiendo, que son ideas hacia la niñez, y hacia la educación. Muchos de las cosas de las que tú hablas y esas problemáticas que has identificado son problemáticas que llevan muchísimo, muchísimo tiempo y que a medida que pasa el tiempo, si el problema no se trata, se sofistica aún más. Un ejemplo para mí es, por ejemplo, ah, hace un tiempo, creo que en el año 2018, me leí un libro que me partió en dos, me desgarró. Se llama Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo. Y en el año 1973 y entre el 71 y el 73 empieza un viaje a través de Colombia y viaja a cada uno de los departamentos de Colombia y escribe una crónica alrededor de lo que encuentra en aquel departamento. ¿Mm? En algunos departamentos se encuentra, como por ejemplo en el Pacífico, se encuentra con lo que pasa en Buenaventura, con em, el, la problemática de, ¿cómo se llama esto? Contrabando, ¿sí? Y de el 75 hasta acá, ¿cuántos años han pasado?
y la problemática se mantiene actualmente y cada vez se ha sofisticado todavía más. ¿Sí? Cuando yo leí la crónica de La Guajira, ya en ese año ya los niños estaban muriendo de sed y de inanición en La Guajira. Entonces no es una problemática de los últimos 10 años, 20 años, es casi de toda la vida para muchas No, personas. Y sí, eh, para los niños que tienen la posibilidad de ir a almorzar, de recibir un almuerzo, una comida y recibir energía, ni siquiera a veces es la dopamina, ni siquiera a veces es... ah, hace mucho tiempo, cuando fue Petro alcalde, que de hecho no me gusta mucho hablar de política, pero Petro fue el que puso los comedores comunitarios en Bogotá. Yo fui un estudiante que tenía que comer en un comedor comunitario y eso marcaba la diferencia por completo. Sí, mi vida cambió de alguna manera porque podía almorzar y, y, y tener la energía para ir a clase. Simplemente eso. Entonces, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, termina siendo un impacto grandísimo para los Cali. estudiantes. Marcel Duchamp decía algo muy interesante y que era algo que me llevaba a la imaginación cuando mencionabas acerca de los beneficios que tiene para los estudiantes estudiar artes. Marcel Duchamp decía que la herramienta más importante del ser humano se trabaja con el arte. ¿Por qué? Porque la herramienta más importante del ser humano es la imaginación. Y una herramienta puede terminar siendo un arma o una herramienta si está en las manos equivocadas, ¿sí? Incluyendo la imaginación. Pongamos el ejemplo. Un cuchillo en las manos de una ama de casa es la herramienta perfecta para producir un platillo delicioso. Pero ¿qué pasa si ponemos un cuchillo en las manos equivocadas? Sí, claro. Entonces, también hay algo que a mí me hizo pensar y que de hecho fue muy curioso mientras te escuchaba acerca de los colegios, ¿no? Cuando yo trabajé en colegios como docente de artes tenía 24 cursos y cada curso tenía nada más una hora conmigo a la semana. Entonces, aunque había posibilidad de danza o de artes, en realidad recibían 2 horas de algo relacionado con artes a la semana, ¿sí? Entonces, no sé, para muchos estudiantes era lo más, era como la mejor Emocionante. clase, ¿sí? Pero tenía muy poco, ¿sí? Sí, muy poco. Demasiado poco. En una hora yo no alcanzaba a hacer mucho, ¿sí? En mi caso personal trataba de preguntarles cosas y de invitarlos a la reflexión y la experiencia y que sus trabajos fueran, por ejemplo, vamos a pintar el miedo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que un niño pinte el miedo? Entonces les empecé a explicar que el arte abstracto es aquello que hace que pintemos las cosas que solamente podemos ver en nuestra imaginación, porque no hay forma de ver el miedo, ¿sí? La emoción en sí. Uno puede ver una persona con miedo, sí, uno puede ver el miedo en un animal, sí, pero ¿cómo pintas una emoción? Sí, entonces para eso es el arte abstracto. Y con esto me parecía interesante porque descubrieron y les preguntaba, bueno, ¿para qué sirve el miedo? Sí, pregúntale, es un niño de quinto de primaria. Sí, y es muy, muy curioso porque muchos no saben para qué sirve. Sí, pero me En esos días permitía... estaba alguien que precisamente hablaba del miedo y, y me pareció muy linda esta reflexión porque el miedo siempre digamos que lo asociamos con algo negativo Ujú, y el miedo sirve para ser valientes, sí, sino cómo podríamos hacerlo. O sea, es como que es como algo ahí es donde uno también, y uno les dice eso a los niños y los niños también cogen como una exacto. fuerza. El miedo es tu mejor amigo, les decía yo. Sí, eso lo aprendí de un... Antes les decía, tú les decías. Sí, porque el miedo te ayuda a protegerte, te cuida, ¿sí? Yo boxeo desde que Sí. tengo 14 años, entonces yo soy fanático de Mike Tyson y esa frase se la enseñó Cus D'Amato, que era su entrenador, y Mike Tyson antes de subirse al ring, cuando tenía 19 años, se puso a llorar porque tenía miedo, ¿sí? Pero Cus le decía que el miedo es su mejor amigo porque lo va a ayudar a protegerse, a cuidarse. Si tú no tienes miedo, no te cuidas, ¿sí? Entonces el miedo no es A una prepararse, emoción negativa ni total. positiva, es necesaria. Total. Y también hay una cosa que a mí me parece muy importante y como rescatar de eso que nos cuentas de la fundación, como de los porcentajes de los niños que no desertan, por ejemplo, del colegio.
Y es, pues no me acuerdo bien dónde escuché eso, pero alguna vez alguien decía que si, por ejemplo, en vez de armas se le diera a los jóvenes, por ejemplo, herramientas para hacer arte, ya fuera instrumentos musicales, pinceles, o las herramientas, por ejemplo, para hacer teatro o para escribir, eh, pues la posibilidad de que el mundo cambiara sería mucho más grande. Pero ahora, pues, en nuestro mundo actual, lamentablemente, por ejemplo, la guerra sigue siendo como una cosa muy frecuente y los primeros afectados son las niñas y los niños porque además se les quitan también las posibilidades de soñar con que hay un mundo más allá de este mundo en el que les tocó vivir y hay posibilidades de que ellos transformen el mundo, pero como eso no se les enseña a muchos desde pequeños, ellos simplemente aceptan que ese es su destino y pues es algo bastante triste porque también nos invita a nosotros a preguntarnos, a pesar de que los adultos ya no tengamos mucho, digamos como ya no tengamos mucha salvación, entre comillas, también nos invita a preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Y me parece que, pues, el hecho de hacer algo altruista y decidir, por ejemplo, montar un espacio en donde se forme a niñas y niños y se les dé la oportunidad de ver el mundo de forma distinta, pues es muy valioso porque realmente muy pocas personas construyen estas posibilidades. Incluso hablando del arte, cuando muchos deciden ser artistas o cuando deciden cómo seguir este camino, que es un camino que no es fácil, muchos les dicen, pues como sus padres les dicen que no van a servir para nada y que no lo van a lograr, pero Que van tal a vez, vivir. claro, tal vez el mundo que vayan a construir esas Es la personas en el frase. futuro es diferente. Sí, es cierto. Sí, esa frase acaba con muchos. Pero ahorita Salo me dijo algo No, muy mira que valioso que me justo pareció súper chévere. cuando piensas en eso, me acuerdo de una cuando hice la charla TED, que, que todo iba directamente relacionado con el corazón, con la escultura mía del corazón, que está relacionada con el marcapasos de mi papá. Y ustedes conocen a mi papá, y mi papá es la persona más alegre, más sonriente, más loca, más de todo, el que baila, el que mejor dicho, y uno dice, Dios mío, se le va a desconectar algún cable con el marcapaso, o sea, es como esa sensación. Y en la charla yo hacía mucho énfasis en que mi papá me enseñó a decirle sí a la vida, porque a él todos le decíamos, no pase por encima del microondas, no se mueva por acá, no se monte en la montaña rusa. Todos éramos cuidándolo todo el tiempo y mi papá nunca dijo que no. Él hacía siempre lo que sentía y este es el día en el que está perfecto, pues obviamente tiene su condición y cada momentico nos pone como en puntos suspensivos porque le tienen que hacer cosas de todo y como no se cuida, pero ha sido una persona que no le ha dicho no a la vida. Y si él le hubiera dicho no muchas veces y nos hubiera hecho caso, pues la verdad, él no hubiera podido disfrutar la vida como la ha disfrutado y como se la ha gozado. Entonces, cuando yo hacía, contaba esa historia, ahí mismo contaba y decía, como a mí, que muchas veces me decían que porque iba a ser artista, que yo de qué iba a vivir, por esa frase famosa, pues que ahorita estábamos riéndonos. Y yo decía, si yo le hubiera hecho caso a la gente que me decía eso, así como mi papá, nunca le hizo, como mi papá, digamos, no decía hacerle caso, yo nunca hubiera sido artista, nunca hubiera tomado este camino, nunca hubiera sido lo que hoy soy, seguramente estaría infeliz estudiando una carrera que no me interesa, trabajando en algo que no me gustaría. Yo creo que hay que persistir y nada es fácil, a mí me choca cuando la gente habla como si las cosas ya, no sé, el otro día veía un podcast y una cosa donde decía que todo era tan fácil, yo decía, no, la vida no es tan fácil y ganarse la vida no es fácil. Hay que, hay que portarse a la gente con la verdad, Mm, porque cuando nosotros le decimos a la gente que las cosas son fáciles y que solamente está que digamos, el que está necesitando monetariamente conseguir dinero para su proyecto y demás, y decirle que es que el dinero está a la vuelta de la esquina, que solamente levantarse y conseguirlo, es una mentira, no es fácil. ¿Por qué? Porque uno trabaja, porque tiene que pagar muchas cosas, porque al final lo que le queda después de trabajar es poquito, pero la satisfacción de lograrlo y así se ha ido ahorrando y consiguiéndolo poco a poco es lo que a ti te nutre y te hace, pero hay que empoderar a la gente, hay que llenarlo de fortaleza a los niños con la verdad. No es fácil, pero es seguro cuando eres constante. No es fácil, pero es seguro cuando eres disciplinada. No es fácil, pero es seguro cuando te lo propones y lo pones en tu mente y todos los días te levantas por eso. Porque puedes tener muchísimos talentos y si no los enfocas, simplemente no vas a salir adelante.
Ahorita se lo me dijo algo que me pareció muy interesante y que se quedó en el tintero, y es que uno no sabe lo que puede pasar cuando una persona en vez de darle un arma se le da un instrumento musical, ¿no? Pero sí lo Sí, sabemos, ¿sí? Durante sí lo la guerra de sabemos. Vietnam pasó algo muy interesante. Los estudiantes y la gente que fue a la guerra, ¿sí? Muchos tenían instrumentos musicales porque estas bandas musicales de Estados Unidos muy famosas, donde hacen coreografías, que uno las ve en los Super Bowls y todo esto, pues ya existían en esa época y lo que hicieron fue empeñar sus instrumentos musicales para poder tener plata para cuando estén por allá al otro lado del charco peleando una guerra que pues, no tiene sentido. Sin embargo, las personas que decidieron no ir a esa guerra fueron muchas personas afro, porque ya estaban cansados de que les dijeran que les iban a dar derechos, del racismo, de todo esto, y resultó que muchas de estas personas no tenían la posibilidad de adquirir un instrumento musical al precio de nuevo, pero resulta que muchos de estos estudiantes nunca volvieron de la guerra. Y lo que hicieron las personas que no tenían los recursos para comprar un instrumento nuevo fue ir a las casas de empeño a comprarlas mucho más baratas, ¿sí? Y ahí es cuando encontramos una evolución del blues, del jazz al rock, ¿sí? Y estos sonidos que empiezan a ocurrir en esa época, ¿sí? La música de Jimi Hendrix y de todos estos artistas que en este momento no podían financiar sus instrumentos, lo hicieron debido a que eh, pudieron tener un instrumento en las manos. Es una cosa muy ambigua, muy triste, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un testimonio que la historia nos deja de qué es lo que pasa si le colocamos un instrumento musical en las manos a la persona correcta, ¿sí? Alguien que lo quiere, alguien que lo necesita. ¿M? Y otra cosa que me pareció curioso de lo que dijo Manuela fue la pregunta que le hizo a esta mujer, para usted qué es la felicidad, ¿no? Me pareció muy chévere esa pregunta. Em, Hace un tiempo escuché algo muy lindo y es que una vez un niño le preguntó a su papá, papá, ¿qué es la felicidad? Sí. Y, y su papá para explicarle lo llevó al parque, ¿no? Y en el parque venía un señor que vendía helados, un señor que venía con la cara pero quemadísima, el pellejo duro, duro, quemado por el sol a unos 60 años empujando un carro al mediodía, ¿sí? Pero este señor gritaba, ¡helados! Pero con todo su corazón, ¿sí? Y era feliz dándole los helados a los niños, ¿sí? Entonces, de piña para la niña, ¿sí? Y emocionado y muy contento, y él se ganaba unas monedas por esos helados, ¿sí? Y él le preguntaba, mira ese hombre que está allá, ¿él es feliz? Y el niño le decía, pues sí, se ve que es una persona feliz, ¿sí? Y hoy en día yo pienso en eso cuando escuché a Manuela, porque uno ve, es una persona que simplemente vende helados, ¿sí? Pero uno lo ve tan feliz vendiendo sus helados, ¿sí? Que la felicidad uno la encuentra haciendo lo que lo apasiona a uno, ¿sí? Y si ese hombre era feliz vendiendo helados, ¿quién soy yo para juzgarlo, ¿sí? Para decir que él no es feliz. ¿M? Entonces, bueno, esa es algo con lo que me quedo de lo que dijo Manu. Y quisiéramos hacerle más preguntas a Manuel acerca también de este espacio que está construyendo, de estas em, eh, ideas que está desarrollando. ¿Qué cosas se vienen para este espacio? Y también, si de pronto alguien nos está escuchando y que quiere ir a conocer la Fundación Más, o tiene familia, O quiere ¿sí? apoyar O la quiere fundación. apoyar, cómo uno puede acercarse y ese tipo de cosas que puedan generar como alianzas, búsquedas, participar también del espacio, ¿sí? Puede que haya alguien que le pase como, no sé, como a mí en Barranquilla, que yo en Barranquilla quería ir a una galería, un espacio y solamente estaba el Museo de Casa Gabriel García Márquez, ¿sí? En Barranquilla los espacios culturales son más enfocados hacia la danza, ¿sí? Por los carnavales y todo esto. No, y Y cada vez hay menos, o sea, no, el arte que fue tan fuerte en un momento, en este momento en Barranquilla, pues es se ha debilitado. complicadísimo, total. Entonces, bueno, nos gustaría escucharte. Bueno, nada, una de las cosas más importantes es decirles que en Cartagena obviamente tienen las puertas abiertas, que me escriban. Yo regularmente igual respondo en redes sociales, siempre estoy pendiente de todo. Em, el día que quieran venir o que quieran aportar en algo también me pueden escribir a través de, pues, ser incluso mi Instagram, o les podemos dejar el teléfono mío también cuando sientan que quieren
aportar en algo también. El conocimiento siempre es la mejor herramienta que podemos nosotros compartir. Em, y Cartagena, ahorita que tú hablabas de Barranquilla, yo me siento muy feliz en Cartagena porque cada día siento que se está logrando empezar a recuperar todo este tema cultural, digamos, con el arte, porque em, Medellín, por ejemplo, ha sido un símbolo muy importante en el arte en Colombia porque nos ha demostrado que los lugares más ajenos, distantes y peligrosos pueden convertirse en los más visitados, en los más nombrados y los más admirados. ¿Por qué? Por el arte. Y no necesariamente tiene que ser el arte que está en los museos y galerías, sino el arte que de verdad se expresa, que siente, que dice, que lo que quiere expresar es esos sentimientos que tú nos hablabas, así como el miedo, la angustia y demás. Y por eso es que en esas comunidades, como por ejemplo en la comuna que hay esa transformación tan enorme, que uno a veces dice, no puedo creer que en verdad sea de los lugares más visitados en Latinoamérica, y lo es lo mismo que debería suceder en todos los lugares. Donde el arte llega, el lugar se transforma, el lugar, mejor dicho, donde el arte llega, los artistas después tienen que ser disparados porque ya no alcanzan a pagar la renta. Es así de, es así de, es así de real, es así de real. Y ahorita que tú decías lo del vendedor de helados, te digo algo, ¿sabes por qué ese señor es feliz? Porque a él no le negaron la posibilidad de tener una niñez seguramente eh, en donde podía ir construyendo su futuro de poquito a poquito, porque no le tuvieron que poner un arma encima para llevárselo a otro lugar. Y él sabe que luchar la vida puede ser difícil vendiendo sus helados, pero todos los días se levanta a hacerlo. Y es lo que nosotros tenemos que evitarle a los niños. Miren, de los niños de todas esas comunidades, muchísimos son violados por sus mismos padres. Y qué está pasando en nuestro país para cambiar eso. O sea, no hay justicia, no hay... O sea, yo tengo tantas historias cercanas que yo digo, ¿por qué no pasa nada con esta gente? Si los cogen, si los tienen en las manos. O sea, a la gente delincuente, a las personas malas, pero bueno. Pero de verdad que hay esperanza. Yo creo que esa esperanza está pintada de la niñez. Y yo creo que la gente, a veces en el arte, eh, hablar de los niños o retratar los niños o utilizar los niños como un medio, digamos, de información, además, es un tema tildado de una forma muy fuerte porque también puede ser muy criticado. Pero yo la verdad no he querido tener como ese miedo de la crítica, porque de verdad lo mío ha sido muy genuino y yo siento que si no hablamos de la niñez, no estamos dando ese legado, ni estamos involucrando a la gente. O sea, a mí muchas personas, curadores, artistas, amigos, digamos, del gremio artístico, digamos, como el círculo artístico, muchas veces me han dicho, mano, ojo, estás haciendo muchos niños, no sé qué, entonces yo, perdón, o sea, eh, me ocuparé del momento, me ocuparé en el momento que llegue eso. Siempre he sido la persona más respetuosa tratando de involucrarme. Yo creo que por eso yo creo que nunca he tenido ningún problema porque siempre ha sido de una forma genuina y la idea de esto es poder colaborar también con la comunidad. Y yo creo que si lo hacemos de esa forma, empezamos a difundir ese mensaje eh, de que sí se pueden decir las cosas. A veces nos da miedo comunicar cosas porque nos van a decir que no, por lo que sea. No, no, hagamos lo que de verdad nace de acá, cuando tiene un sentido para el cambio y para la nutrición de lo que sea, o sea, de verdad que no hay pierde. Así que bueno, no, los espero por acá en Cartagena. Tienen que ir al museo, en este momento tengo exposición, espero que puedan visitarla. Y si no, en el museo todo el tiempo hay exposiciones maravillosas, el museo está, mejor dicho, en un grado de mejoras impresionante, así que bueno, chéverísimo. En Cartagena sí hay mucho que visitar en el arte. Manu, Sí. otra pregunta. ¿Qué proyectos vienen más adelante para la Fundación Más, para ti también, para tu trabajo? Ya que lo acabas de mencionar, pues también de pronto alguien no cansa de ir ahorita a Cartagena, pero de pronto por ahí yo me imagino que debe tener proyectos entre manos. em, para pues también las personas que de pronto no te conocían y te empiezan a conocer. Y también para los que están interesados en la fundación, porque vemos que es un proyecto muy chévere y bueno, eso me gustaría escuchar. Claro, vienen muchos proyectos y entre esos, obviamente, con el tema de la exposición, en julio
La exposición, digamos que viaja a Orlanillo, al Museo Rayo. Estará también 2 meses, así que para todos los que están como en la zona del Valle, están súper invitados para que puedan ir esos 2 meses. Ese más o menos empieza a mediados de julio, hasta julio, agosto, hasta mediados de septiembre más o menos. Y estará la exposición. Y proyectos con el tema de la fundación, hay uno muy, muy, muy importante que llevo gestionando desde el año pasado, desde noviembre, y está relacionado con el agua. No les puedo contar muchísimo porque realmente yo digo que las cosas se tienen que contar cuando ya suceden, porque hay tantas problemáticas, digamos, alrededor del tema del agua y del agua potable y demás, pero esto me tiene demasiado emocionada porque siento que va a impactar positivamente, y eso es gracias a todos los niños que han sido parte de todas estas historias que hemos podido contar a través del arte, y creo que vamos a impactar muy positivamente, así que cuando tengamos ese proyecto también les vamos a contar todo, porque va a ser algo muy conmovedor. Bueno, entonces yo creo que vamos a empezar con el espacio para las reflexiones, no sin antes pedirle a Manuela que ojalá en otra ocasión podamos profundizar más en su historia, escuchar más que tiene para contar, o pues quién sabe si para más adelante nos pueda contar acerca de esa vida que viene en camino también. Ah, Entonces vamos a ver qué nos cuenta más adelante. Pero el día que de hoy, yo pues, soy mamá como de 100 niños. Uno. entonces, pues bueno, ahí seguramente vendrán más cosas para más adelante. Sería maravilloso. Siempre me gusta dejar eso con nuestros invitados. Algunos tenemos la promesa de visitarlos al Cesar, a Santander, a Sucre, a, a varios espacios en los cuales no hemos podido ir aún presencialmente y nos gustaría repetir. Y pues obviamente vamos a volver a ir vamos a ir a Cartagena algún día, ¿sí? Y Pronto, poder pronto. visitarla y conversar con ustedes nuevamente, escuchar otra historia, ¿sí? Creo que no había mejor introducción para hablar acerca de Manuela que su fundación, la forma en la que piensa, por qué esas motivaciones, hace cuánto tiempo lleva, que ya son casi 10 años con esto, que seguramente tiene otros proyectos de hace mucho más tiempo, que también sería chévere escucharlo. Entonces, pues bueno, Salomé, ¿tienes alguna reflexión con la que nos quieras aportar? Claro que sí. Bueno, lo primero es que es muy, es muy bonito para mí como oír de toda esta transformación de Cartagena, ujú, porque esta ciudad fue una ciudad pues fundamental en mi infancia. Yo vivía allá 3 años cuando era pequeña y sé lo que es como esa cotidianidad de la ciudad, esta ciudad que es tan alegre, pero que a la vez tiene como ciertas problemáticas y pues sí es muy diferente ver más allá del tema del turismo. Y tuve la oportunidad de estar ahorita a final del año pasado allá nuevamente y el cambio que hay en la ciudad en torno al arte es muy, muy impresionante porque se han hecho varias actividades artísticas para poder transformarlo. Los museos se han fortalecido un montón. El Museo de Arte Moderno, que es donde está la exposición de Manu, pero también alrededor está el Museo San Pedro Claver, que es un museo también muy lindo y es un museo de estos museos que uno dice son muy autogestionados, es el equipo intentando hacer todo lo que sea posible, pero también hay una comunidad de artistas jóvenes que están intentando hacer cosas por la ciudad, aportarle a la ciudad esa identidad de la ciudad. Y pues saber también que en este espacio de más se están formando estas niñas y estos niños que tal vez no vayan a ser directamente artistas o tal vez sí, pero que se están formando en ver el mundo de una manera distinta. Y creo que mi reflexión y mi invitación como para ir cerrando este episodio es esas nuevas formas de ver el mundo que nos permite el arte. Sé que para muchos tal vez el arte sigue siendo una pérdida de tiempo, pero para quienes estamos en esto y quienes trabajamos con el arte es esa posibilidad de que el mundo realmente pueda cambiar. Y seguramente también muchas personas dicen, pero ¿cómo dices que el mundo va a cambiar por el arte? O ¿cómo miras el mundo de manera positiva si todo es negativo? Pero yo creo que realmente pues a veces también es un poco una apuesta de fe el estar pensando todo el tiempo como en esas posibilidades de que el mundo cambie, y un poco como en eso que le enseñó a Manu su papá, que es a decirle sí a la vida, que es otra de las invitaciones que tengo como reflexión ahorita. Decirle sí a la vida a pesar de que tal vez no sé, nos escuchen adultos o jóvenes o niños,
pues los adultos que nos escuchen también recuperen un poco ese decirle sí a la vida, porque a veces nosotros decimos tanto que no, que ya se vuelve más una costumbre y pues el arte tal vez puede ser la forma de hacer esto. Y bueno, para cerrar también la invitación de que vayan, conozcan el espacio, conozcan los proyectos que tiene Manu, pero también si algún artista, alguna persona o así no sea artista, una persona cualquiera quiera montar un espacio en donde pueda darle como una retribución simbólica también a los niños de su comunidad, pues Bienvenido. claramente es difícil de hacer, pero son cosas que pueden suceder y son proyectos que a veces la satisfacción hace que valga la pena, como nos pasa, creo, a nosotros con Cultura en Ruta cada que tenemos un espacio nuevo con una persona como Manu. Entonces, Manu, muchas gracias por haber participado de este espacio, por habernos regalado de tu tiempo, por contarnos sobre este proyecto y en serio esperamos poder ir pronto a Cartagena para poder conocer ya directamente la fundación y poder mirar también qué cosas surgen en el proceso. Manu, otra reflexión con la que nos quieras aportar antes de que cerremos. Bueno, primero, Salo, gracias de verdad por este cierre tan maravilloso, porque de verdad que nos nutrimos de quienes nos rodean y siempre hay que saber escoger esas personas que nos rodean y que siempre lleguen a nuestra vida. Y gracias de verdad a ustedes dos porque me encanta de verdad poder empezar a difundir este mensaje. Una reflexión, mm, una reflexión de todo esto que hablamos es de verdad que no dejemos de actuar frente a lo que de verdad soñamos hacer, que, que seamos conscientes de que en este momento la niñez está en manos de los adultos, en este momento de la vida, en este momento de nuestro país, en este momento de todo, estamos en un momento crítico en el que nuestro país puede estar pasando por una crisis eh, enorme, política, social, económica, de violencia, demás, que lleva años y años y años sucediendo. No es de ahora, es de siempre. Y, y de verdad no tenemos la respuesta correcta, no sabemos cuál es el paso a seguir, pero sí el paso a seguir en este momento es que nosotros como adultos de verdad nos pongamos la 10 la camiseta, nosotros como gremio artístico también seamos muy conscientes de, de qué merecemos, de que no nos dejemos de verdad, madre, engañar, de que las próximas decisiones políticas, porque yo sé que no vamos a hablar de política, pero yo se los digo porque ahorita que mencionaste el tema político, me parece que si vamos a hablar de niñez, de verdad que en este momento estamos en la punta del iceberg en el que tenemos que tomar decisiones muy correctas, porque de verdad se nos está desmoronando el país. Y como lo digo, no es solamente de ahora, viene de siempre y por eso los jóvenes estamos cansados o los jóvenes están cansados, las nuevas generaciones están cansadas, agotadas, porque cuando han decidido continuar con lo mismo, han fallado. Cuando han decidido continuar por un cambio, han fallado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? De verdad que yo creo que tenemos que ser muy conscientes en este momento de las decisiones, de nosotros como responsables ponernos en la tarea de investigar, de saber, de mirar qué es lo más adecuado para nosotros y para nuestra niñez. Y, y nada, mi reflexión es apuntarle a la verdad, a empezar a mirar de verdad en las personas cuál es esa mirada de verdad, tratar de ver quién de verdad no nos está mintiendo. Es muy difícil a veces que no nos engañen, o sea, en verdad es muy complejo, pero necesitamos ponerle como ese tinte de verdad y de malicia a la vida porque porque ya llevamos muchos años engañados y creo que el arte tiene que empezar a actuar, fue madre, y tenemos que ser todos los artistas unidos por esto, tenemos que empezar a ponerle libros, colores, pinceles, pintura a esa niñez y cambiar a todos esos niños y jóvenes por armas de guerra, cambiárselas por instrumentos de arte, para que de verdad pase lo que tú reflexionabas y Colombia cambie, porque de verdad que en este momento estamos pasando por una crisis que de verdad necesitamos cambiarla, como tomando buenas decisiones. Y esas decisiones nos competen con investigación y con estar muy conscientes de lo que vamos a hacer en estos próximos años que vienen ya. O sea,
que ya toca tomar decisiones políticas, pero es que es la realidad. Yo no soy partidaria de la política, no me gusta, nunca me ha gustado, pero creo que la única forma de verdad hacer política es siendo artistas, diciéndolo, actuándolo. O sea, por eso es que tenemos que seguir siendo y expresándonos y haciendo proyectos como lo que ustedes están haciendo, que esa es la mejor manera de hacer una buena política. Todo acto artístico es un acto político, dijo Correcto. alguien alguna Así que vez. implícitamente, aunque no querramos, estamos metidos en la política, aunque no lo querramos. No, 100%. Es Creo que ya estoy más metida que nunca con el las hecho, cosas. sí, el hecho de hablar de arte ya es Pero un no acto quisiera de político. verdad, no quisiera de verdad que fuera como ese tinte político, sino que de verdad que el arte fuera el que empezara a transformar. O sea, Pero yo creo que también es bueno hablarlo, no satanizarlo. Yo creo que también es bueno también de vez en cuando dejar reflexiones, y yo creo que me voy a despedir con una reflexión sobre la mesa acerca también de la política, aunque no sea el tema que más nos agrade, porque también de eso se trata este espacio para las reflexiones. Primero, muchas veces hablamos de cosas difíciles, ¿sí? Hacer este podcast no es fácil, es muy difícil, pero es tan satisfactorio. Cada vez que terminamos uno de estos episodios, nosotros sentimos que nos quitamos un peso de encima. Es muy emocionante, quedamos muy felices. Es muy bonito ver la cara de Manuela y esa sonrisa tan romántica que tiene desde que empezamos este podcast, porque sé que le hace ilusión. Y eso es lo que hace que este desafío sea tan satisfactorio, porque pues parte de la humanidad como seres humanos es que enfrentarnos a cosas difíciles, a desafíos que creemos que son imposibles, que son complicados, a tareas tan extremadamente grandes y odiseas como la de tratar de recorrer en motocicleta todo un país, vereda tras vereda. Es algo que puede que nos tome toda la vida, ¿sí? Pero vaya que va a ser satisfactorio cuando lo logremos. Entonces, como vendedor de paletas. Venga, cuénteme su historia, por favor, que tengo algo que decirle al mundo. exactamente. Ya, yo quisiera por lo menos saber la historia detrás del vendedor de paletas. Exacto, esas son Sí. las historias que yo quiero encontrar, porque son tesoros que Colombia tiene para aportarle al mundo, el tesoro de que Colombia se narre a sí mismo. Y para finalizar con la reflexión política, hace un tiempo leía a Dostoyevsky, es un autor ruso muy interesante, que de hecho fue uno de esos autores de los cuales Nietzsche fue fanático, imagínese. ¿Por qué? Porque eh, él tenía una forma de ver la psicología del ser humano muy, muy, muy profunda. Él escribió un libro llamado El Idiota, y se lo recomiendo. Es la historia de un gobernante, de un príncipe que era demasiado gentil, tan gentil que la gente pensaba que él era idiota, ¿sí? Pero él no perdía su gentileza, no perdía su bondad, ¿sí? Y este libro me hizo reflexionar bastante acerca de la política, porque muchas veces uno quiere hacer lo mejor para su pueblo, para su gente, y a veces la gente piensa que es una idiotez lo que uno está haciendo, pero dentro de uno sabe que es lo correcto. Pero hay gente que, por ejemplo, pensará, no, pues es mejor ser un político o una persona como Maquiavelo, ¿sí? Que no le importaba ser cruel con tal de lograr algo bueno para su tierra, ¿sí? Como vemos hoy en día con muchos políticos que son tremendamente crueles, que le provocan dolor a la gente, que provocan tristeza y destruyen las vidas de muchas personas con tal de que su pueblo esté bien, ¿sí? Y finalmente hay otro personaje, otro arquetipo, si lo podemos mencionar así, que es el que no le importa si piensan que es idiota o si es cruel, siempre y cuando sepa que dentro de sí que está haciendo lo correcto. La idea es que cada uno reflexione al respecto, qué arquetipo quisiera ser, con qué me identifico, ¿sí? Le recomiendo mucho Dostoyevsky y pues bueno, esa reflexión se las dejo para ustedes. Ustedes decidan, ustedes piensen al respecto, denle vueltas en su cabeza a esos dilemas morales que nos deja la política. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Cultura en Ruta. Muchas gracias. La verdadera riqueza
riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Despertar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Esto que somos y lo que seremos, esto que somos y lo que seremos, es nuestra cultura, cultura en ruta, es nuestra cultura, cultura en ruta.